Por primera vez en muchos años en los que no realiza una visita oficial y no sabemos tampoco con exactitud en qué estado se encuentra. Raúl Castro, con 91 años, acompañado de una nutrida delegación, llegó a Venezuela el sábado para asistir a los actos por el 10º aniversario de la muerte de Hugo Chávez. Una ocasión donde además se ha reunido la crema innata del Club de los Dictadores y Aprendices de América Latina para conmemorar al que fuera primera metástasis del régimen cubano en el mal llamado socialismo del siglo XXI. Un socialismo que tristemente vemos extenderse de la mano de una especie de copycat de encantadores de serpiente bolivarianos que tanto dolor y miseria han traído al continente. Desde el viernes, invitados nacionales y extranjeros participaron en el encuentro mundial por la vigencia del pensamiento de Hugo Chávez en el Teatro Teresa Carreño, donde los asistentes exaltaron la figura y el legado del llamado comandante eterno. Como parte de estos actos, en el país se encuentra, ya les decía, una nutrida representación de todos esos copycat bolivarianos, además de 147 delegados de más de 55 países. Por supuesto, Ortega no perdió la oportunidad de reunirse a puerta cerrada con el mandatario. Dicen que hay que trabajar juntos y que todos van en la misma línea. Ya lo dice el refrán, que bueno, Dios los cría y el diablo los junta. Y créanme que de este aquelarre pocas cosas buenas podemos esperar. Por cierto, que la palabra aquelarre es una palabra que se utiliza mucho en Galicia. Es una reunión de meigas, cuando ponían las brujas en las escobas, en las puertas y tal. Bueno, de los aquelarres pocas cosas salían buenas y yo les puedo garantizar que de esta reunión, a través de la figura del finado, pues tampoco. Pero para hablar sobre esto tenemos con nosotros a Carlos Díaz Rosillo, director del Centro de Libertad Económica Adam Smith de Fayú. Muchísimas gracias, Carlos. Buenas noches, Marian, qué gusto estar de vuelta en tu programa. Y nos acompaña Francisco Poleo, también vicepresidente del Nuevo País y de la revista Z. También muchísimas gracias por estar con nosotros. Ustedes. A ver, yo quiero comenzar, si te parece, contigo, Francisco, que te tenemos del otro lado de la cámara, para que me cuentes un poco cuál ha sido tu valoración después de lo que yo estaba comentando, esta reunión de tumores y metástasis. Mira, es curioso la audiencia que se dio en Caracas, curioso quienes acompañaron a Maduro en la celebración del 10º aniversario de la muerte de Hugo Chávez, que por otra parte es un aniversario que pasó por debajo de la mesa en Venezuela. No hubo mayor escándalo al respecto, casi como si el régimen de Nicolás Maduro no quisiera que se hablara mucho del tema. Y es que eso es precisamente lo que ha venido siendo la estrategia de la dictadura venezolana con respecto a la figura de Chávez, la cual han ido borrando de instituciones, bueno, no solamente las instituciones públicas o las instituciones del gobierno y del Estado, sino del mismo Partido Socialista Unido de Venezuela. Inclusive han ido desechando el color rojo para tomar un color azul que los haga ver más potables ante la población. Sin embargo, la figura de Hugo Chávez sigue manteniendo, lamentablemente, trágicamente, un 56% de popularidad en Venezuela según las últimas encuestas. ¿Y por qué? Bueno, simplemente porque Hugo Chávez tuvo la suerte de entrar al poder sin oposición que le impidiera montar una autocracia electoral, con una petrochequera prácticamente sin límites, y tuvo también la suerte de morirse justamente en la coyuntura en la que las cosas empezaron a no ir tan bien económicamente para el pueblo venezolano. Entonces, justamente se recuerda a Hugo Chávez, el pueblo venezolano lo recuerda como una figura que le dio bonanza, obviando por supuesto la tragedia que significó para la democracia, y por otra parte identifica a Nicolás Maduro precisamente con todas las penurias que ha tenido que sufrir en los últimos 10 años. Yo fíjate que creo que los dos están, al final del día, los dos están identificados en el mismo rubro, porque si Chávez en un momento dado pudo suponer esa cierta bonanza, lo que no cabe ninguna duda es que es el origen del problema que sufre Venezuela en estos momentos. Y fíjate que me llama la atención, Carlos, porque este encuentro
lo denominaron, vigencia del pensamiento bolivariano del comandante Chávez en el siglo XXI. Y yo diría que más se tendría que haber llamado la preservación del poder a toda costa, porque estamos viendo que todas esas figuras que están ahí reunidas han dejado ya de ser presidentes, pero se niegan a soltar las cuerdas de ese poder que de alguna manera a ellos personalmente les ha traído tanto. Absolutamente, mira, una reunión de payasos, que fuera cómica, sino es el gran poder que esta gente todavía tiene en los pueblos. Y aquí hay que entender el por qué llegan y por qué se mantienen. El presidente Trump siempre me decía que Maduro no era tan ignorante como la gente pensaba. No. Un tipo hábil, un tipo que se ha podido mantener en el poder como todos estos mequetrefes, ¿no? ¿Y qué está haciendo Estados Unidos? Absolutamente nada. Hoy día el mapa de la América Latina está pintado de rojo casi en su totalidad. Quedan pocas excepciones. Y los Estados Unidos estamos haciendo absolutamente nada. Y creo que hay que entender por qué estos gobiernos llegan al poder, cómo se mantienen y desde el punto de vista de las democracias serias, que quedan muy pocas en este hemisferio, cómo podemos hacer un contrapeso, que no lo estamos haciendo. Carlos, y no solamente no se hace nada, sino que lo que se hace envía un mensaje absolutamente contradictorio a todos estos dictadores. Totalmente. Desde el punto de vista de Estados Unidos, estamos negociando con Díaz-Canel, estamos negociando con Maduro, con Ortega, ni se diga, no se hace absolutamente nada. Hay una falta de coherencia muy seria que tiene un impacto muy verdadero en la región. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Maduro para entrar así un poquito en materia. Un saludo muy especial a todos los invitados y a todas las invitadas que han venido desde distintas partes del mundo y que compartieron todos estos días y han compartido la jornada de reflexión y acción de los 10 años de la partida física de nuestro comandante Hugo Chávez a la inmortalidad. Tú sí que estás hecho un inmortal. Imagínate, tú le faltó decir simplemente la palabra invitades, pero aquí llaman la atención varias cosas, simplemente así por el tema ya de la imagen que representa, rodeado de corazoncitos de colores, que es todo lo contrario. Francisco, por ejemplo, vimos que Castro, que como yo decía, hacía muchísimo tiempo que no emprendía una visita oficial a ningún país con 91 años. Le sacan para la foto, le ponen, le sientan, le vuelven a poner. Fue acompañado de Ramiro Valdés, que es uno de los históricos, de los criminales históricos que bajó de la sierra con él. Y eso al mismo tiempo tiene una señal y tiene una imagen clara de quiénes son los participantes de ese foro. No, es que en los momentos en que hubo mayor control de la tiranía cubana sobre Venezuela, que fue durante el final de Fidel Castro y durante Raúl Castro, el hombre de ellos en Venezuela que mandaba como si fuera el presidente de Venezuela era precisamente Ramiro Valdés. Y en una de esas visitas a Venezuela de Raúl Castro dijo por la calle del medio que para él Cuba y Venezuela eran la misma cosa. Fue la frase que, si mal no recuerdo, textual, Cubazuela, básicamente. Eso cabe recordarlo. Inclusive Chávez le entregó a Ramiro Valdés proyectos vitales para Venezuela y proyectos tan vitales como dispares, porque por una parte le entregaba asuntos como el censo, ni más ni menos, los datos de quiénes son los venezolanos y dónde están y todo eso, pero además le entregaba, por ejemplo, la reconstrucción del sistema eléctrico nacional, cuando sabemos más bien que ese es uno de los grandes problemas que tiene Cuba. Entonces había una sumisión total, y esa sumisión total la representaban tanto Raúl Castro como Ramiro Valdés. Entonces es un saludo a eso, ¿no? Que la visita cubana haya sido encabezada por estos dos. Vamos a ver qué fue lo que dijo Raúl Castro y ahora seguimos comentándolo acá. Del liderazgo también de Maduro para continuar la obra de Chávez y su capacidad de resistir y de vencer. En esa batalla Cuba estuvo y estará al lado de su pueblo, Nicolás, al lado tuyo,
la hegemonía del imperio yanqui. La esencia de esa hegemonía que es el capitalismo y la opresión de los pueblos es algo que es innegociable. Por eso es que muchos pueblos, como en el caso de Nicaragua, no nos queda más alternativa que las armas. No. Ustedes estarán de acuerdo conmigo, y esto es grave. O sea, quien escucha esos mensajes, quien escucha ese mensaje es el mismo, exacto, que pudimos escuchar en los años 50, a finales de los años 50. No ha cambiado en nada. Es la hegemonía yanqui, el capitalismo, la opresión de los pueblos, pero no se dan cuenta, a alguien no les ha pasado un espejo para que se den cuenta que ellos mismos representan ahora ese capitalismo que tanto critican pero tanto quieren para sí, que al final del día lo que es innegociable se convierte en una negociación, como ha pasado ahora, obviamente con todos esos presos políticos que en Nicaragua han sido puestos en libertad, y que me gustaría a mí saber bajo qué condiciones y qué es lo que va a representar de aquí al futuro. Y que ahora están aquí. Mira, no me sorprende que esté Raúl ahí. Obviamente Cuba es la cabeza de todos estos grupos izquierdistas de América Latina y, por supuesto, sigue siendo la cabeza del régimen de La Habana, ¿no? No Díaz-Canel, claramente es Raúl. Pero lo interesante aquí también es no solamente quién fue, sino quién no fue. Exacto. Ahí no estaba López Obrador, no estaba Petro, no estaba Boric, no estaba Lula, no estaba muchos de estos gobernantes de izquierda que han ganado elecciones recientemente. Y yo creo que eso dice mucho, no solamente de quién está, sino de quién no fue y quién no participó de esta payasada. Y sí, porque al final del día el resto eran expresidentes, pero los que tienen su batuta en este momento fueron los grandes faltantes. Francisco, fíjate que mencionaba un tema muy interesante, Carlos, que es quiénes fueron los grandes ausentes. Y en un momento donde, por ejemplo, se está negociando la supuesta paz total, que ha resultado ser un bofetón de los guerrilleros al señor Petro, el hecho de que él no estuviera hacia quienes han sido sus grandes apoyos, incluso para convertirse en presidente, llama poderosamente la atención, igual que el portavoz de todo este grupo de Club de los Dictadores, que es Andrés Manuel López Obrador. Es correcto, y además son todos figuras que de una u otra manera están involucradas o tienen relación directa, están involucradas con la situación actual venezolana. Salvo en el caso de Boric, que ha tenido, fuertes encontronazos con el régimen de Nicolás Maduro. Tenemos, por ejemplo, pasando revista rápidamente, tenemos a Gustavo Petro, que es uno de los principales interlocutores en este momento de Maduro a nivel internacional, con el cual ha recobrado las relaciones con Colombia. Inclusive Venezuela ha servido como mediador del conflicto guerrillero interno de Colombia. Tenemos a López Obrador, que a su vez es el mediador, o es uno de los mediadores, ha puesto a la orden a Ciudad de México como la sede de la negociación entre justamente el madurismo y la Plataforma Unitaria Democrática Venezolana. Pero sobre todo, lo que sorprende es que no haya estado Lula, cuando Lula fue, junto con Chávez y Fidel Castro, evidentemente, las tres grandes figuras de ese socialismo en esa época, sin olvidar, por supuesto, a Néstor Kirchner. Entonces, siendo básicamente el único que queda vivo de todo ese combo, y que esté ahorita en el poder en Brasil y que no haya asistido a este acto, es algo totalmente relevante, ¿no? ¿Por qué Brasil mantiene distancia con este acto? Es una pregunta fundamental, porque te aseguro que no fue nada fortuito, y conociendo a Lula, que es cualquier cosa menos de dejar las cosas a la ligera, este silencio habla mucho, ¿no? Y no solamente eso, recordando quién es además la figura de Lula da Silva, porque dentro de la creación del Foro de Sao Paulo, él junto a Fidel Castro fueron quienes idearon ese foro y quienes de alguna manera han llevado la voz cantante para extender esa ideología en América Latina. Ahora, uno de los problemas a los que yo creo que nos enfrentamos todos es no entender que por encima de estados o de países son narcoestados.
Esta gente maneja desde la minería ilegal hasta la extorsión, pasando obviamente por las rutas del narcotráfico. ¿Tú crees que Estados Unidos entiende realmente o tiene los asesores en este momento que le digan quiénes son y de quién se trata, por muy fácil que parezca? María, me encantaría decirte que sí, pero creo que en este momento los que dirigen la política pública de Estados Unidos hacia la América Latina no son ignorantes, no, saben lo que están haciendo, que es más peligroso todavía, porque saben que estos regímenes son extremadamente peligrosos para la seguridad nacional de los Estados Unidos, pero por un tema ideológico se acercan a ellos. Algo que es verdaderamente inentendible, excepto porque comparten con una ideología, porque creen que la ideología del capitalismo es una ideología equivocada y están llevando a esta administración y por lo tanto al país a una izquierda muy, muy peligrosa. Así que creo que saben lo que están haciendo y lo están haciendo total y absolutamente al propósito. Y sobre todo en el caso de Venezuela. Ahora, yo insisto mucho en cómo se manejan las cosas con Estados Unidos, porque ya hemos visto que tristemente desde dejar que le tomen ventaja en su patio trasero. Hoy estaba escuchando una noticia incluso que aparentemente las grúas que se utilizan en los puertos para bajar y subir mercancía y que vienen de China, estarían participando incluso en labores de espionaje. Si a eso le sumamos el tema de los globos, de los drones, etcétera, etcétera, le sumamos la situación de Irán, los ejercicios militares de Rusia, etcétera, a mí me preocupa soberanamente el apoyo que todos estos regímenes puedan darle a todos esos países enemigos de Estados Unidos mientras Estados Unidos se sigue durmiendo en los laureles. ¿Qué opinas tú, Francisco? Mira, definitivamente el tema de China es un tema ya bipartidista en Estados Unidos. Luego hay matices entre los dos, pero finalmente ambos partidos han entendido que tienen que frenar a China. Podemos discutir sobre los métodos, sobre los mecanismos que aplique cada uno, pero inclusive lo estás viendo en las primarias, bueno, en lo que se ha empezado a ver de los precandidatos a las primarias republicanas, que el tema China es un tema ya fundamental, ¿no? Desde el más moderado hasta el más extremista tocan el tema. El Partido Demócrata también parece haber comprendido que deben enfrentar a China, que deben frenar a China. Ya se ha vuelto una política de Estado para Estados Unidos y esas son las buenas noticias también. Ahora debemos dar el debate de cómo se va a enfrentar a la dictadura china, ¿no? Pero tenemos el debate sobre la mesa que hasta hace muy pocos años no estaba. Carlos, yo sé que tú este fin de semana más has sido también intenso, has estado participando en algunas reuniones importantes. Cuéntame un poquito de lo que ha sido ese CIPAC y de la posición que ha tenido también Trump respecto a China. Así es. Este jueves, viernes y sábado se llevó a cabo CIPAC, que es el grupo, la reunión de conservadores más grandes, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo. El presidente Trump clausuró la ceremonia de CIPAC el sábado. Muchos de los que probablemente se van a lanzar en contra de él no fueron el gobernador DeSantis, Mike Pence, y yo creo que fue una gran oportunidad para el presidente para demostrar que tiene control de la base, pero también creo que fue una decisión muy inteligente de parte del gobernador DeSantis no ir. Y al mismo momento que el presidente estaba dando un discurso en CIPAC, el gobernador está dando un discurso frente a un grupo que se llama Club for Growth para demostrar que no solamente puede persuadir a la base republicana, sino también a una base mucho más amplia, porque sin duda alguna que para ganar las elecciones generales va a haber que expandir esa base y creo que fue muy inteligente de parte del gobernador no asistir a esa reunión. Yo creo que por encima además de lo que a nivel nacional, a nivel local pueda representar un candidato, otro candidato, también tenemos que empezar a mirar en la posibilidad de que esto que estamos comentando y que insistimos tanto en este programa es una amenaza latente para los Estados Unidos. Y creo que el tema de China es tan importante precisamente por eso. Por décadas los Estados Unidos ha ignorado a la América Latina. Ahora el tema de China, que es tan importante, pues podemos utilizarlo como una oportunidad para dejarle ver a los que están tomando decisiones en este país que lo que está pasando con China tiene un impacto directo en Latinoamérica y por lo tanto también en Estados Unidos. Y sobre todo su promesa de arrebatarle la hegemonía
mundial a los Estados Unidos. Y dentro de todas esas negociaciones y de la posición de Estados Unidos, ustedes ya lo vieron, se lo comentamos, el canje de los narcosobrinos por gente que había sido inocente, poniéndolos en libertad. En el caso de Ortega, negociando bajo la mesa, no sabemos exactamente qué, tiene que ver mucho con el éxodo, quizá con el paso de cubanos hacia los Estados Unidos. Con Cuba la posibilidad de sacarle de la lista de países patrocinadores y amigos del terrorismo. Pero otra de las cosas que se está hablando, y no me gustaría despedir este programa sin preguntarte, tú que eres un experto, Francisco, es el tema Saab. Se hablaba y se especulaba que también podría estar sobre la mesa la libertad de Saab, el testaferro de Maduro. Mira, de hecho pudimos confirmar, Marian, de primera mano que no está planteado. De hecho fue un planteamiento de un preso político estadounidense en Venezuela, ¿no? Que lo intercambiaran por Saab, y bueno, eso se tergiversó luego por un titular de Newsweek. Ahora bien, hay que tener en cuenta algo. ¿En qué tienen en común en este específico caso Ortega, Díaz-Canel y Maduro? Son tres grandes hipócritas, porque los tres viven hablando pestes de Estados Unidos, viven hablando pestes de una negociación con Estados Unidos, pero se mueren por negociar con Estados Unidos y actualmente están negociando con Estados Unidos. ¿Cuál es tu reflexión después de todo esto, mi querido Carlos? Marian, el tema que hemos tocado en este programa es sumamente importante. Lo sabes tú, lo sabemos nosotros, lo sabe tu público, que conoce muy bien la realidad latinoamericana. A mí me encantaría que este tipo de programas se pudieran ver en inglés en los Estados Unidos, porque el pueblo americano todavía no ha podido entender, porque no tienen la información del peligro que estos grupos comunistas e izquierdistas en la América Latina presentan para la seguridad nacional